Sí. Hola, buenas tardes. Pues ya estamos aquí para iniciar nuestra sesión simultánea de presentaciones en esta reunión de AAPTMX número 14. Les damos la más cordial bienvenida y a reserva de que podamos poco a poco ir incorporando al resto de los colegas que van a presentar. Pues por el momento está la doctora Diana López. Doctora, pues si quieres podríamos ir empezando con tu presentación a reserva de que el resto de los colegas ingresen y que vayan presentando posteriormente, ¿no? Muy bien, doctor. Déjeme entonces preparar la presentación. Exacto, ya estás incluso como co-host. Podrías, en el momento en que desees, compartir pantalla. Igual podemos esperar un par de minutos porque nada más está Sandra Luz, pero mientras ve acomodando tu presentación. Sí. Muy bien. Listo, no sé si la tengas preparada ya, doctora Diana. Sí. Bueno, de todos modos ya se está conectando Vicente Torres, que sería el primero. Sí. Muy bien. Entonces, le dejo su lugar. Exactamente, exactamente. Doctor Vicente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí preparados. Entonces le doy incluso los derechos de co-host. Y si quisiera ir compartiendo para comenzar, ya conoce usted la dinámica, son 10 minutos aproximadamente para tener un espacio de entre 3 y 5 minutos para preguntas de parte de los participantes. Ok, excelente. Adelante, pues entonces comenzaríamos nuestra sesión con el trabajo del doctor Vicente Torres Zúñiga, titulado Física Forense, una oportunidad desentendida en los libros de texto. Adelante, doctor Vicente, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo vengo de la licenciatura en Ciencia Forense, que es parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, y nosotros formamos un perfil diferente a lo que es la parte de medicina y la parte de criminalística. En su primer semestre, nuestros estudiantes deben de cursar la materia de física mecánica, pero es un curso como más general. Entonces, lo que hicimos, pues, es estar reuniendo diferentes materiales didácticos para poderle dar un enfoque a nuestra clase. Entonces, en esta tarea, pues lo que observamos es que, pues, la física la podemos encontrar claramente bien expuesta en diferentes libros de texto, por ejemplo, para lo que son temas de construcción, de deportes y también de medicina, como muchos otros, finalmente porque el objeto de estudio de la física pues es la naturaleza, y entonces pues en cada uno de estos se puede ir acomodando, se puede reestructurar el discurso para dar entonces un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje a través de estar enfocando los temas, dependiendo de, claro, el perfil del estudiante. Entonces lo que vamos a tener pues es cierto tipo de materiales didácticos ajustados a ese perfil. Entonces, pues lo que nosotros tenemos aquí es que tenemos que encontrar estos materiales didácticos o construirlos que sean relacionados con la física y el tema de resolver crímenes. En general, pues esto es un tema cautivante. Finalmente tenemos muchísimas obras que tratan de alguna forma u otra este tipo de enfoque. Desde Sherlock Holmes, a lo mejor el antecedente sería Edgar Allan Poe,
programas como CSI. Entonces, popularmente son bastante atractivos. Pero va más allá de que sean pues, llamativos. Pues permiten formar mejores ciudadanos para que comprendan las aplicaciones de la ciencia en algo tan importante como es el proceso de justicia. Y además, desde el punto de vista didáctico, pues es muy importante porque está enfatizando situaciones reales. En general, pues para lo de la física forense, pues vamos a hacer una pequeña definición. Pues es una aplicación de la física para auxiliar a la investigación de hechos de interés para alguna autoridad judicial. Entonces, no se va a enfocar nada más en una parte muy chiquita que puede ser el proceso penal. Puede ser muy amplio. Entonces, puede haber muchas oportunidades para estar aquí pues mostrando algún tipo de material didáctico. Ejemplos, existen varios, pero vamos a ir mostrando algunos. Los más populares pues pueden ser los de mecánica clásica, como tales como son las trayectorias de tipo balístico, donde lo que tenemos pues debería de ser el punto donde ingresó un proyectil, una bala, y después deducir de dónde proviene esa bala. O estar viendo amasijos de fierros retorcidos de automóviles y después obtener cuál debería de haber sido la velocidad inicial de esos vehículos, nada más observando pues indicios relacionados con el daño estructural o a lo mejor en el pavimento. Hay ejemplos menos conocidos como el uso de la óptica geométrica para averiguar si una imagen es falsa o no. Entonces lo que yo les estoy mostrando es una aplicación utilizando el punto de fuga en fotografías para ver si hay coherencia dentro de la imagen. Si existe esa coherencia, un solo punto de fuga, entonces vamos a decir que la imagen pues está convalidada. Si no, pues probablemente pues esté siendo falseada de alguna forma. Hay otros ejemplos también menos conocidos como los acústicos, en los cuales pues hay una detonación, se propaga la onda, va a llegar con diferentes tiempos de arribo a diferentes sensores, como pueden ser, por ejemplo, un teléfono celulares, y si se conocen esos tiempos de arribo de esta colección de sensores, entonces se puede hacer un estudio retroproyectivo para conocer cuál es el punto de origen de dónde fue esa detonación o explosión. Si es así, si estoy diciendo que es atractivo y encuentro varios ejemplos, pues entonces debería de ser también habitual encontrarlos en los libros de texto de física. Entonces nos dimos a la tarea de revisar 26 libros de texto en inglés y en español. Buscamos palabras clave relacionadas con el ámbito forense, tanto en ejemplos como en ejercicios. Y pues más o menos, pues esto es lo que hemos encontrado. Primero, no hay un libro de texto específico o dedicado al tema de física forense. Encontramos este título, pero no trata realmente de física. Trata un poco de criminalística desde un punto de vista divulgativo, tal vez que es adecuado para nivel primaria, pues el nivel de México. Sí encontramos, por ejemplo, un manual de laboratorio que trata temas de genética, trata temas de biología, de química, pero también de física. Pertenece a Bernier, más o menos debe de ser conocido para la mayoría esta empresa porque hacen materiales didácticos de laboratorio. Entonces, ellos sí tienen pues un manual apto para utilizarse en diferentes contextos. En nuestra búsqueda, entonces, pues necesitábamos hacer una definición de criterios didácticos para definir qué sería una buena instrucción forense. Entonces, debería ser a través de problemas inversos. Problemas inversos significa que tendríamos efectos y tendríamos que encontrar causas. Tendríamos entonces una observación en el presente y queremos saber qué fue lo que sucedió inicialmente en el pasado. Como es este caso de, por ejemplo, pues tengo el efecto de que entró una bala y ahora lo que yo quiero saber es de dónde proviene esa bala. Por supuesto, hay cosas como más generales, como es evitar conjeturas injustificadas, el uso de datos verosímiles y, claro, utilizar una narrativa pues, que sea ético-forense. Ahorita voy a explicar un poco más a qué se refiere esto de esa narrativa. Estos son nuestros resultados en general, pero pues seguramente pues no se van a entender muy bien porque pues, es demasiados números. Entonces voy a decir cuáles son nuestros resultados más principales. De estos 26 títulos, solo 11 cumplieron los requisitos al contar con al menos una mención correcta de tipo forense. Estamos hablando entonces entre ejemplos y ejercicios, pues no todos lo cumplieron. Realmente fueron como textos más modernos,
porque son los que se van a ir ajustando también a perfiles más generales. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, libros de tipo editorial MIR, por su contexto, por su tiempo, pues no trataban mucho este tipo de problemas. Pero si estamos hablando de las últimas ediciones de Unservey, pues entonces vamos a encontrar que sí cuenta con varios ejemplos. Un Haliday Resnick también los tiene. 4 obras presentan más de 4 casos puntuales de física forense, pero hasta ahí nos quedamos. Quiero mostrarles un ejemplo puntual, y este es del Haliday Resnick del capítulo 2 de la página 38, y es el problema 13. En negrita, pues he puesto como las palabras clave relacionadas con esto. Me voy a permitir leerlo rápido. Supongo que lo llaman para que haga alguna recomendación a un abogado. Esta es la primera parte que tiene que ver con nuestra narrativa. A un abogado sobre física de uno de sus casos. Se requiere determinar si un conductor rebasó la velocidad máxima de 30 millas por hora antes de efectuar un frenado de emergencia. Con los frenos puestos y las ruedas deslizándose, las marcas de deslizamiento, este es nuestro efecto que vemos en el presente, en la carretera eran de 19 pies de largo. El policía supuso que la desaceleración máxima no supera la aceleración de un cuerpo en caída libre y no multó al conductor. ¿Iba el conductor a exceso de velocidad? Entonces, esa es la pregunta clave que debe de ser respondida de los datos del presente, pero eso sucedió en el pasado. Entonces, eso es lo que yo me refiero con hacer problemas inversos. Hay otros ejemplos, pero por cuestiones de tiempo y también para que tengamos una plática, pues me voy nada más a las conclusiones principales. Entonces, yo creo que existe una oportunidad para elaborar libros especializados en este contexto. Esto significa utilizar un recurso pedagógico con énfasis en situaciones reales que pueden contribuir a formar mejores ciudadanos y que es potencialmente atractivo para los estudiantes. No importa si quieren ser ellos científicos forenses. Estamos hablando que se pueden crear este tipo de materiales para diferentes perfiles y niveles educativos, especialmente tal vez incluso después de nivel primaria. Y bueno, pues esto es todo lo que les quería mostrar por el momento y pues estoy a su disposición por correo electrónico o en este momento para preguntas. Muchas gracias, doctor Vicente. Pues un placer nuevamente saludarlo aquí en el evento. Y bueno, abrimos el espacio para algunas preguntas, tenemos tiempo. Claudia Alcántara nos comenta acá por el chat. Buenas tardes, ¿podría recomendar libros con ese enfoque? Sí, el manual de Vernier tiene este enfoque para poder hacer actividades de laboratorio. Incluso a distancia se podrían hacer algunas adaptaciones. Nosotros estamos preparando un texto, pero la verdad es que ya llevamos bastante tiempo elaborándolo y pues yo espero que pues, próximamente ya lo podamos mostrar y compartir con toda la comunidad. Se puede hacer las búsquedas, por ejemplo, en un Unservey, en un Haliday Resnick, que tienen más o menos estos enfoques, pero los tienen muy dispersos, porque finalmente estos textos fueron hechos para perfiles mucho más generales, pero al irse modernizando, incluso han abarcado este tipo de áreas. Ok, muchas gracias, doctor Vicente. Aprovechando el espacio, yo recomendaría, bueno, porque fue de casualidad en algunas ocasiones que también tuve la oportunidad de hacer de física forense, que en ocasiones, por ejemplo, en libros de ecuaciones diferenciales también vienen temas de física forense y muy concretamente, por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton, yo la vi en el SIL de ecuaciones diferenciales. Entonces, es una labor titánica porque, como usted comenta, no hay, hasta donde yo recuerdo, y usted lo está reforzando, un libro que sea el libro de física forense y particularmente en español. Entonces, se vuelve una labor titánica porque asumo que incluso tal vez en libros hasta de biología podrían venir algunos ejemplos y entonces esto lo hace todavía más grande, ¿no? Sí, en efecto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es revisar también este tipo de bibliografías y hemos incorporado varios temas pues a nuestra didáctica, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas cosas relacionadas con deportes sí son útiles para hacer una adaptación a la parte forense. ¿Cuáles? Las que tienen que ver con fracturas, por ejemplo. Entonces, la resistencia en materiales pues, es importante, ¿no? En ingeniería de estructuras, y vaya que pues en México recientemente hemos tenido problemas con la caída de estructuras,
Pero en esa área en particular es importante este tipo de estudios y ahí está muy involucrada la física, ¿no? Entonces, hace muchos años, pues unos pasillos volantes se cayeron por un pequeño error de física de tipo estadístico mecánico que era muy simple. Pero en su momento, lo que fue esta tragedia y que requirió un análisis de ingeniería, hoy es un caso emblemático que se puede presentar en una licenciatura o en los últimos años de preparatoria cuando se ve el tema de estática. Entonces es algo que se puede hacer con una demostración muy simple y muy bonita. Excelente. Pues por cuestiones de tiempo tenemos que dar continuidad. Te agradezco, doctor Vicente, pues podemos seguir haciendo preguntas ya sea por el chat y por tu correo, pero creo que es un tema bien interesante. Te agradezco y ahora pasaríamos a la siguiente presentación. Ya está el profesor José Correa y el doctor Carlos Arriaga. Entonces, profesor José, si quisieras ir compartiendo tu presentación, por favor. Hola, buenas tardes, claro que sí. ¿Me escuchó? Sí, perfectamente claro. Bueno. Listo, Pues, profesor José. Adelante, por favor. Ok. Pues, mi nombre es José Antonio Correa Sánchez, como usted ya lo mencionó, mi asesor, el doctor Carlos Adrián Arriaga Santos. Y bueno, esta es una primera parte de mi trabajo que forma parte de mi tesis doctoral, el cual está en construcción y pretende recoger tanto una fase declarativa, que es la que les voy a presentar, como una fase de acción, que es la que por cuestiones de tiempo pues no alcanzaría ya a describirla. Esta fase declarativa tiene que ver con esta percepción y que también lo manejan en el discurso de los docentes, acerca de sus diferentes tipos de conocimiento, en especial el conocimiento pedagógico y didáctico de contenido de los profesores de física para llevar a cabo actividades experimentales en el subsistema EMSAT, que es un subsistema de educación media superior, ¿verdad? Y que en Zacatecas es llevado de la mano con el CECIT. Es importante manejar el contexto de este tipo de escuela, ya que por lo regular, para llevar a cabo actividades experimentales, pues se batalla debido a que no cuentan con un laboratorio como tal. Entonces, al no tener un laboratorio, pues al igual no cuentan con materiales. Estas escuelas están, pues ahora sí que en lugares muy marginados, en comunidades donde no hay mucha, pues ahora sí que infraestructura, no hay recursos y por lo tanto el docente pues tiene que echar de la mano junto con sus estudiantes de lo que se encuentra para llevar a cabo este tipo de actividades. En este sentido, pues el problema es, más bien en este sentido, lo que yo quise recoger es la percepción que ellos tenían de sus conocimientos y qué tanto este PSK en particular impactaba o no impactaba, más bien qué tanto influía en el diseño y aplicación de actividades experimentales en la enseñanza de la física. Y ahí mi propósito pues era conocer la percepción que ellos tienen de sus conocimientos y cómo lo perciben en su desarrollo a lo largo de su vida como profesionistas. De aquí que en esta primera parte les presento yo, bueno, este anclaje entre estas tres palabras o estas tres categorías, que es la formación del profesor, el PSK sólido y las actividades experimentales, ya que la primera y la segunda, pues obviamente van a dar, o se podría pensar que darían pie a que se desarrollaran actividades experimentales y que se diseñaran y que se ejecutaran de una forma más concreta. Esto desde un proceso reflexivo, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar el por qué. Bueno, en este sentido, los teóricos en la cual se cimentan mi investigación, pues es en esta parte de qué es lo que debía de conocer realmente un profesor en lo general para fungir como tal. Y entonces nace este constructo en los años 80, construido por Schulman, donde él lo define como las formas más útiles de representación de los contenidos
metáforas, ilustraciones, todo aquello que ayude a transformar los contenidos en algo más pedagógicamente entendible para los estudiantes. En ese sentido, también con los aportes de Chavalar y la transposición didáctica, que también es transformación de saberes a algo que sea pedagógicamente enseñable. Y bueno, posterior a ello, pues vinieron algunos incluso alumnos de Schulman, como Grossman, ¿verdad? Que era una maestra de inglés, bueno, pero que igual empezó a modificar los modelos de Schulman, por ejemplo, en los diferentes tipos de conocimientos que debía reunir un profesor, como el conocimiento pedagógico general, el conocimiento pedagógico específico, en este caso de la disciplina, el conocimiento de los estudiantes, el conocimiento de las estrategias de instrucción, el conocimiento del contexto y otras cosas. Bueno, pues de ahí siguieron pasando varios modelos que se fueron acercando a lo que es la enseñanza de las ciencias. Y en este sentido yo, mi instrumento que utilicé, pues obviamente se enfoca en el modelo hexagonal de Park y Oliver, que desarrolla o que basa en 6 categorías, en las cuales también yo basé mi instrumento, ¿verdad? Y que esto está enmarcado sobre un proceso de reflexión. Esta reflexión va a permitir a los docentes precisamente un aprendizaje antes, durante y después de la acción pedagógica, ¿sí? Obviamente no puedo dejar de lado esta parte también de lo que es el conocimiento, un conocimiento nuevo o un conocimiento que no es tan nuevo, pero que es necesario que tengan los docentes, que es el conocimiento tecnológico. Y aunado al conocimiento del PSK, pues obviamente da pie al lugar a un modelo que propuso Kuller y Mishra en 2009, que es el conocimiento tecnológico pedagógico de contenido, el mentado TEPAC, ¿vale? Bueno, me voy a ir a lo que es la metodología que en este sentido se utiliza, está cimentada en el paradigma cualitativo, usando en un principio esta parte del corte hermenéutico interpretativo, porque a mí me interesa conocer el significado que los docentes le dan a sus conocimientos, y a través de una entrevista semiestructurada hecha a 9 profesores. Dentro de los resultados generales, aquí vemos que la mayoría tiene una trayectoria mayor a 10 años, solamente una maestra tiene una trayectoria de 5 años, todos tienen una licenciatura universitaria, es decir, la mayoría no somos maestros de formación, pero o profesores de formación, sino profesionistas como ingenieros, químicos, biólogos y una dentista. 2 maestras de ellas sí son egresadas de una licenciatura en educación con alguna de las especialidades de biología y química, y esto también pues es importante, ¿verdad? Igual, algunos de ellos cuentan con maestría, otros no, y todos han trabajado en el nivel medio superior nada más un profesor que expresó trabajar en el nivel de bachillerato y en educación superior. Bueno, en los resultados, en cuanto a las orientaciones que forman parte de las categorías que yo analicé, precisamente ahí vemos que parte de la característica que tenían que tener los docentes era que tenían que llevar a cabo actividades experimentales. Y todos ellos las llevan y mencionan que llevan de 1 a 2 por semana. Todos mostraron esta parte de tener dificultad para organizar y manejar los programas y arreglar los conocimientos de la física a estas actividades. Igual también mencionan que tienen dificultades para entender esta parte de las orientaciones de la enseñanza de las ciencias y en específico de la física, ¿verdad? Igual ellos manejan que se casan con un libro y dependen mucho de él. Las actividades experimentales son aprendidas y modificadas, algunas las aprendieron en su actividad, se puede decir experiencial, en la parte de haber trabajado anteriormente en otros trabajos, y que han sido modificadas de acuerdo a las necesidades del contexto, ¿verdad? Y son probadas y todas son más que nada probadas y llevadas como si fueran recetas de cocina. Y este es un problema que es un foco que estoy viendo, ¿verdad? La mayoría de los docentes igual mencionan que no es que ellos en la parte de la física, a diferencia de otras ciencias como química y biología, ellos por lo regular casi no les piden que les den sus ideas previas antes de realizar las actividades experimentales. Ellos sugieren que lo lleven hasta el final como una conclusión. Y esto pues también es un problema. En la parte de los conocimientos, ¿verdad? Ellos sienten que sus conocimientos son muy limitados, sobre todo en algunos temas como por ejemplo vectores, electricidad y magnetismo, que es en los temas que más mencionaron.
y que tienen dificultad precisamente para interpretar esas actividades que a veces vienen en los libros. ¿Por qué? Porque dicen que esa bibliografía está descontextualizada, ¿verdad? Y por lo regular, cuando ellos tienen una... Ay, yo dejé de escuchar. Gracias, Juan, muy gentil. Y No, José, no te estamos escuchando. No se escucha. ¿Están revisando la parte ya. técnica, por favor? ¿Ya me escuchan? Ya. Ya, ok. Entonces, continúo. La mayoría de estos llevan a cabo las actividades experimentales, primero las prueban en su casa y posteriormente las llevan al salón de clase. La mayoría expresa que existe una gran necesidad de formación, sobre todo en contenido de la física, ¿sí? Y igual, no nada más eso, sino también en nuevas pedagogías con esto de la pandemia. Pero sí es importante recalcar que muchos de ellos tienen una apatía grande a llevar a cabo esta parte de la autoformación. En cuanto a los conocimientos curriculares, pues aquí se encuentra una mayor, se puede decir, área de oportunidad, porque, por ejemplo, ellos utilizan los planes y programas más que nada para ver los temas nada más, pero no tienen clara la intención que tienen los planes y programas de llevar a cabo las actividades experimentales, y ellos mencionan que precisamente esos planes y programas se quedan cortos, pues no articula realmente lo que son los contenidos con estos planes y programas, ¿verdad? Con los temas. En este sentido, pues se puede observar pues la falta de formación pedagógica, que es inaducible porque somos más universitarios que docentes, pero también una formación específica en el área de la física, ¿sí? En cuanto a los conocimientos de los estudiantes, ellos mencionan que a los estudiantes les encanta que lleven a cabo actividades experimentales, ya que se motivan, y que ellos ven que les despierta esta parte de la cientificidad, de que los hace creativos, imaginativos, y esta parte indagatoria que es característica de las ciencias. Además, algo que también ahí me llamó la atención es que ellos dicen que utilizan las actividades experimentales para comprobar la teoría. Entonces, esa idea también ahí como que hay que ver, y para entender más que nada los fenómenos que pasan en la vida cotidiana. En el caso de la retroalimentación, los docentes mencionan que es importante que ellos lo ven en la parte del discurso del alumno, que ellos ven que sí hay un cambio en el discurso y que eso les retroalimenta, si entendieron o no. Y en el caso de los docentes, pues con base en los resultados, en esta parte, en la reflexión. Y en la parte de la evaluación, pues aunque ellos consideran que los docentes le dan un valor a la evaluación, lo dan más de forma formativa, sí se les dificulta, o se pudo observar que se les dificultaba describir cómo era que evaluaban las actividades experimentales. Y pues les ayuda más que nada en esto de la evaluación a saber si van por un camino bien o necesitan hacer algunos cambios a las actividades o algunos ajustes. Igual, también me llamó la atención que no conocen los laboratorios virtuales a pesar de lo que acabamos de pasar, esto de la pandemia, o que estamos pasando, perdón, y que se les dificulta adecuar los recursos tecnológicos para propiciar actividades experimentales. En cuanto a las conclusiones, pues obviamente representa un reto adecuar estas estrategias de instrucción de la física, así como entender esta orientación. Este es un reto, ¿sí? Y es necesario estudiarlo. Los profesores igual sienten esa necesidad de ese contenido que de repente no manejan y de nuevas pedagogías. Las actividades experimentales pueden estar presentes como cualquier otra actividad y hay que tener ahí así como que una marca ahí para ver que esto no puede ser así, porque esto es algo que caracteriza a las ciencias, en especial, bueno, en este caso a la física. Un PCK débil, pues, puede acarrear una simulación, en este caso de las actividades experimentales, y que no se lleven a cabo como deben de ser, ¿sí? Igual es importante la formación, pero una formación contextualizada, donde los docentes manejan que les es más enriquecedor cuando es a través de la experiencia con sus compañeros y en colectivo. Y esa es parte de la parte 2 que voy a presentar en esto, ¿sí? Y bueno, voy a terminar con esta parte de la formación con base en lo que el profesor piensa, en la parte de las necesidades que ellos tienen, en la parte del pensamiento del profesor, ¿sí? La formación, vuelvo a insistir, que algunos teóricos manejan en cuanto a los grupos y colectivos, y esta necesidad finalmente para conocer laboratorios virtuales
y que forme parte dentro de la formación de los profesores. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor José. Muy interesante, muy profundo. Creo que nos falta tiempo, ¿verdad?, para ese Claro. tipo de análisis. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta que tuvieran nuestros participantes? Aquí la doctora Diana considera, bueno, es en la parte anterior, me parece que la necesidad de más laboratorios virtuales. Yo simplemente casi haría una pregunta prácticamente de sí o no con respecto al trabajo. Si precisamente esta última cuestión que comentas con respecto a la influencia, al impacto que ha tenido la pandemia, se podría incluso considerar como una variable más dentro de tu análisis del TPACK. Sí, de hecho sí, doctor. De hecho es algo que, bueno, no lo tenía contemplado al momento de que inicié la investigación, ¿verdad? Pero al surgir esto de la pandemia, indudablemente se dejó, o sea, sí se lo digo, se dejó de llevar a cabo actividades en el subsistema, porque se los conté a los profesores, y sí fue muy notorio esta parte de que no los conocen. Entonces yo creo que sí se debe de considerar como una categoría más que debo incluir en la investigación. Sí, yo creo que yo también lo recomendaría. Sí. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no podemos seguir haciendo preguntas, pero pueden estar acá en el chat. Entonces le pediría al maestro José que si hay alguna pregunta las pudiéramos contestar acá en el chat, por favor. Muy interesante trabajo. Claro que sí. Felicitaciones al doctor Arriaga que está dirigiéndolo. Y pasaríamos a la siguiente presentación, que es de la doctora Diana Berenice López Tavares, por favor, de la Universidad de Colorado. Adelante, doctora Diana. Profesor José, si quisieras dejar de compartir para que comience la doctora Diana. Hola a todos. Bueno, yo siempre que escucho a los estudiantes de Carlos me ando robando diapositivas en todo el camino, porque ustedes son los que hacen la parte formal y yo solo me invento cosas locas en el camino. Entonces, pues yo también les vengo a presentar qué hemos estado haciendo, hacia dónde va el proyecto de FED con esto de si más formación docente, que si más actividades, que si ahora nos cambiamos a una comunidad. Y pues más que venir a presentarles un trabajo finalizado, es más un espacio en las que ustedes nos dicen qué les está pareciendo y algunas ideas que puedan tener, porque pues los mayores usuarios de nuestras herramientas son ustedes, los propulsores de nuestras herramientas son ustedes, y los proyectos que entonces nosotros estamos planteando y llevando a cabo son para ustedes. Así que, bueno, ahí va mi presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana López y yo trabajo para el grupo FED de simulaciones interactivas en el proyecto en la Universidad de Colorado. Mi rol dentro de este proyecto, pues eres la embajadora en Latinoamérica, es decir, la que apoya a los usuarios que hablan español de estas simulaciones de los laboratorios virtuales. Yo sé que hemos presentado ya aquí mucho sobre las simulaciones, así que solo un rápido recordatorio que es esto del proyecto FED, pues son simulaciones interactivas, que es como la que se ve aquí, laboratorios virtuales para ciencias y matemáticas. Todo lo que tenemos es gratis, tenemos más de 160 simulaciones y pues ahora que tenemos un equipo que pues domina el español y que además conoce el contexto latinoamericano, pues entonces todos nuestros recursos se dan en español y estamos impulsando muchos proyectos en Latinoamérica. Nuestras herramientas se usan en internet, tenemos las HTML5 que funcionan en tabletas y celulares y el diseño de las simulaciones está basado en la investigación. Entonces, ahorita tenemos pues un nuevo proyecto que se llama FED Global. Este FED Global, ¿qué es? Pues es una iniciativa de FED que tiene la visión de mejorar la educación en ciencias y matemáticas a nivel global a través del propio uso de las simulaciones FED. Entonces queremos mejorar el acceso de las simulaciones FED y al mismo tiempo aumentar su impacto. Es un proyecto bastante reciente. Antes FED se dedicaba a hacer simulaciones y que la gente las usara como quisiera y que se enterara de nosotros como pudiera. Sí había alguna pequeña participación en eventos como talleres muy pocos, que tú fueras y le tocaras la puerta a FED diciéndole, oye, hay un curso, pues te decían que no.
Y ahora tenemos esta cercanía de que sí, hay expertos pedagógicos en el grupo de FED que pretenden hacer colaboraciones con diferentes grupos e instituciones para que haya, no solamente ahí estén las simulaciones, sino que te compartimos la visión y las metodologías con las que queremos o nos gustaría más que estas simulaciones se utilizaran. Entonces, todo esto de FED Global surgió en el 2019 como un proyecto totalmente experimental, a ver qué se nos ocurría hacer. Y gracias a esas pequeñas resultados que empezamos a tener en el 2020, recibió financiamiento por parte de la Fundación GIDAM para trabajar 3 años, de los cuales llevamos el primero, porque iniciamos oficialmente en el 2021. Entonces, cuando hablamos de acceso e impacto de las simulaciones, pues ¿a qué nos referimos? En cuanto a acceso es hacer pues que todas las personas puedan utilizar nuestras herramientas. Y como me encargo del grupo en español, pues nos encargamos a traducir todo lo que había en el sitio web de FED. Ahora sí, cualquier guía de las simulaciones te las encuentras en tu idioma, cualquier video. Tenemos una página de FED Simulation en español, donde ya hemos estado creando algunos, la verdad todos son videos copia de lo que hay en inglés. Todavía no hemos tenido pues el tiempo, el trabajo o los recursos para crear nuevos videos en español. De hecho, hubo una convocatoria antes de que la pandemia llegara, de que nos permitieran ir a grabar tus salones de clase cuando tienes formas de usar la simulación y de ahí empezar a crear videos que ayudaran al resto de los profesores a imitar, a adaptar pues estas formas que otros de ustedes ya tienen como exitosas. Solo que con la pandemia ya no se pudo, nos quedamos con las cámaras aquí, pero ahora después se nos prendió el foco y grabamos, y con la colaboración de profesores como Orozco, como Rubén, pues tenemos grabaciones de algunas clases en línea con las que nada más nos faltan manos para poder empezar a pues, hacer un listado de buenas prácticas de simulaciones en ambientes virtuales. También pues los recursos, los documentos que ves en la sección de recursos docentes también están disponibles en español, pero ha sido muy poco el impacto que hemos tenido en adaptarlas y modificarlas. Donde hemos visto esta adaptación pues ha sido en los cursos de formación docente que hemos dado. Entonces, si bien en estos años lo que hemos estado haciendo es un montón de webinars, de conferencias, de talleres, que ahora, pues si nos fijamos en la zona en la que trabajamos, que es esta, pues el incremento de las simulaciones FED ha sido muy grande. Hay países en los que aumentó el 700% del uso en la pandemia. Digamos que si bien la pandemia ayudó a que profesores nos buscaran, el hecho de que estuviéramos preparados con un año antes de que había iniciado FED Global y que se había enfocado en países que hablaran español, entonces teníamos los recursos listos para que los profesores rápidamente los integraran. Así que, pues, actualmente ya más del 50% de los usuarios están fuera de Estados Unidos y Latinoamérica, junto con España, pues ya son considerados pues los países importantes usuarios de estas herramientas, ¿no? Teniendo a México, a Colombia y a Perú entre los principales top 10 de usuarios de nuestras simulaciones. Estos son valores de este año. Entonces, bueno, pues eso es la accesibilidad. Queremos que ahí están las simulaciones, los recursos, úsenlos. Pero la otra es esta parte de la formación docente. No sabemos que la simulación por sí sola es solo una herramienta que se potencializa a través de las actividades en las que las insertes y tu rol como profesor. La herramienta surge como un ambiente de exploración donde los estudiantes pueden manipular libremente y descubrir y hacer conexiones y aprender queremos que eso pase con la menor intervención del profesor, ¿no? Que si bien los estudiantes están ahí obteniendo datos y construyendo cosas, los profesores les ayuden a formalizar estas conexiones, estas conclusiones, estos modelos que puedan construir, pero que sean ellos los que usen las simulaciones y nosotros los guiemos a través de las famosas hojas de trabajo y nuestro rol docente de ayudarlos a formalizar. Entonces, esta fue la visión que teníamos cuando planteamos nuestros cursos. El primer curso que tuvimos masivo, porque antes de la pandemia sí iba yo a las escuelas y daba talleres de 20 horas, de 40. La pandemia nos abrió esta posibilidad de dar MOOCs y instituciones como México X o la U Digital en Antioquia nos dieron ese espacio.
FED no tiene recursos para dar los cursos, tenemos que aliarnos con instituciones que nos brinden sus plataformas. FED Global somos 3 personas, 4 ahora, así que, y de los que trabajamos en español solo 2. Así que ha sido conectar con diferentes instituciones para que nos presten sus plataformas, pero el contenido mayoritariamente es la visión que tiene FED de enseñanza de las ciencias o integrado, por ejemplo, en este curso de metodologías activas, pues fue una enorme visión también de lo que la IU Digital ve de ciencias y es una colaboración y comunicación para que juntos no se vea como esta partecita es FED y esta partecita es la IU Digital y su visión de enseñanza de ciencias, sino de cómo se integra en un todo. Algunos de nuestros materiales también se han llevado al área presencial, pero sin ningún agente de FED, entonces eso ya es esperanzador porque se está dando este efecto dominó en el cual pues ya no tiene que haber alguien de FED ahí, sino que estas filosofías y estrategias de enseñanza que manejamos, otras personas las toman y las comparten y las llevan con sus propios profesores. Los contenidos que he estado manejando en los cursos, me centro mucho y esto ha tenido más que ver, más que basado en ninguna teoría que le robo a Carlos cuando presenta él, ha sido en experiencia propia, ¿no? A mí cuando conocí esto, que fue lo que más me impactó y lo que más me ayudó como profesora, y después ya tomando la experiencia de los diferentes profesores, lo que ellos me comparten, lo que veo en eventos como este, es como le damos forma al contenido que se presta en cada uno de estos talleres. Para mí una parte muy importante fue, pues, primero tienes que dominar la herramienta. Y en cuanto a metodologías, pues esto de las ideas previas de los estudiantes, que el aprendizaje debe ser centrado en los propios estudiantes, el aprendizaje por indagación, en los cuales pues desarrollan también estas habilidades de tipo investigación, como la recolección de datos y la conexión, la interpretación de la misma evidencia para dar conclusiones. Hemos trabajado con estrategias muy específicas que FED ya venía manejando, las modificaciones propias que yo pude haber trabajado para adaptarlas al contexto latino han sido muy pocas en esta área. La metodología se ha quedado como está, lo que he tratado de darle mucho sustento al por qué tiene esa forma y por qué tienes que respetar esa forma. Y ya cuando la evidencia me muestra que no es necesario respetar esa forma, sugerir estas modificaciones con las cuales sigue siendo una estrategia una estrategia viable. Si bien estos son MOOCs, por lo tanto vienen, termina el curso y se va, los colaboradores en Colombia me ayudaron a construir este espacio donde al menos se ve de qué se trata, ¿no? Porque si queremos hacer colaboraciones con otras personas, tenemos que mostrarles el contenido que ya tenemos armado y ya ellos nos dicen qué se queda, qué se va y cómo se complementa lo que FED ve con la visión de esta escuela, que si ahora queremos ponerle gamificación o que si quiero meterle otras metodologías donde la herramienta de FED es pertinente, pues les mostramos qué tenemos y la idea es que trabajemos juntos en propuestas que les sirvan a sus profesores, a sus contextos. Entonces les dejo este link en el chat por si alguien quiere revisar qué locuras tenemos ahí. Los resultados que hemos tenido es el primer MOOC que tuvimos con México X, se inscribieron 6,000 personas, lo cual me hizo muy feliz, pero como todo MOOC, estamos teniendo certificación de un 3 a un 5%, 10 en uno de los de Colombia, pero es porque ellos tienen esta habilidad de estar dándole mucho seguimiento con webinars cada semana, con correos de no has entregado tu tarea, ¿qué estás esperando? Y algo que no permiten otras plataformas y que cuando es solo nosotros no tenemos la capacidad de darle ese seguimiento a los profesores. Y bueno, esto es más un poquito de las estadísticas que llevamos. Ese es por un lado, ¿no? Toda la parte de formación docente que tenemos mucho que aprender. En el caso de diseño de hojas de trabajo, el primer acercamiento fue traducir. Luego empezamos a trabajar con Rubén, con Orozco, que son los oficiales. He trabajado con otros de manera extraoficial. Van a ver los resultados en los pósters con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
donde hemos creado actividades ya ahora sí desde cero. ¿Qué necesitan tus profesores? ¿Qué herramientas tus estudiantes? ¿Qué herramientas tenemos? Y cómo creamos algo. Ha sido un poco trabajoso y Rubén les puede comentar ya que está aquí, el tratar de visualizar algo de manera general. ¿No? Rubén trabaja en Veracruz, Orozco trabaja en la Ciudad de México, entonces entre nosotros tres tratando de crear algo que les sirva a todos ha sido un poco caótico, así que pues aún estamos planeando en estrategias, hemos visto que, ¿qué sigue, no? Cómo podemos mejorar estas actividades que hemos estado haciendo. A mí me da mucho gusto que Rubén haya logrado que las simulaciones lleguen a los libros de texto. Esto le da pues mucha visibilidad. Aún tenemos mucho trabajo que hacer en pulir estas actividades para que sean generales y se apliquen en este caso, pues a todo el contexto de Veracruz. Orozco y Rubén les hablarán más de este trabajo en su póster para que no lo olviden ir a verlo, está padrísimo. Tenemos dificultades, tenemos una actividad que decimos nos quedó perfecta. Un minuto, doctora. Perdón. Estamos aún trabajando en la parte en la cual cómo los estudiantes responden a estas actividades, porque hay un trabajo ahí que hacer en cuanto a los estudiantes enfrentándose a actividades de indagación. Entonces, bueno, tenemos una comunidad en FED, en Facebook, para que se contacten con nosotros y nos den más ideas y puedan colaborar con nosotros. Tenemos un programa que va a lanzarse a finales de noviembre, que es el programa de FED Fellows, donde ahora tú, si tienes ideas de cómo ayudar a FED en su impacto, en su distribución, en más proyectos, pues ahora es posible y cuenta con una beca, porque pues, sabemos que la parte económica es importante. Y eso es todo. Muchas gracias. Veo que hay comentarios en el chat. Espero tener tiempo de atenderlos. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Pues claro que es un trabajo bien interesante, bien importante. Creo que más que preguntas, han recibido felicitaciones. Me uno a ellas. Y bueno, por cuestiones de tiempo, si hubiera más preguntas, por favor, por el chat. Y la doctora Diana creo que está más que dispuesta a contestarlas por ahí, a reserva de que el profesor Orozco, el profesor Rubén están también apoyando en contestar como equipo. Tenemos una última presentación. No sé si se encuentren los colegas Lidia Julieta Roibal Bustillos, Juan de Dios Viramontes, Heidi Cecilia Chavira o Marisela García Jauregui, que es a quienes les corresponde este espacio. Parece ser que no se encuentran presentes. De ser así, pues tendríamos incluso algunos minutos para retroalimentar los 3 trabajos que sí se presentaron. Entonces, ahora sí, adelante, si quisiéramos tener más observaciones, preguntas para cualquiera de los 3 trabajos, del doctor Vicente, de la doctora Diana, del profesor José. Adelante, por favor. Si no, bueno, a mí me gustaría comentar nada más rápidamente con respecto a la doctora Diana. Bueno, nos has platicado en general de la buena experiencia que ha sido FED, la cual pues yo he tenido la oportunidad de irle viendo a lo largo de los años cómo ha trabajado. Pero algo que sí me gustaría que, aprovechando el espacio que comentaras, es la dificultad que has tenido con las traducciones. La gran mayoría sabe que yo trabajo, bueno, he conocido a la doctora Diana de hace años y tuvimos una experiencia con la traducción del término energía gravitacional, ¿no? Entonces, me gustaría que si pudieras compartir rápidamente la experiencia que ha sido traducir en sí las simulaciones. Sí, es un trabajo titánico y más que a veces hacen, cuando planean ponerle una etiqueta a algún componente, a alguna variable, a la gráfica. Algunas son muy sencillas, han sido como 4 o 5 casos en los cuales he tenido que ir a preguntarle a los diferentes profesores de física o de matemáticas cuál es la mejor traducción para esta cosa, ¿no? Yo siento que eso se ha venido un poquito más resolviendo porque este contacto directo FED con profesores hace que
Diana, tradujiste esta cosa horriblemente y me justifican sus razones y me dicen por qué y es algo que se puede cambiar inmediatamente. Creo que por ahí hay todavía una cosa pendiente de donde debería ser gasolina y dice soluble o algo así, pero creo que esta apertura que está teniendo FED de, oigan, tenemos a alguien en español y está aquí para ayudarles, el envío de actividades en español incrementó mucho. La participación de profesores que ya se animan a escribir a FedHelp en español sabiendo que van a venir a mí y voy a poder ayudarlos. Tengo esta idea de simulación, creo que ha sido muy valioso y ahora tratamos de replicarlo en África. Acaba de empezar en septiembre una persona que tiene el mismo rol que yo en África y está batallando mucho con esta parte de las traducciones. Así que esa ha sido mi experiencia. Una vez que los profesores empiezan a saber que existe un rol como el tuyo, créeme que estas cosas no te tienes que preocupar ahorita, ¿no? Si hiciste esa traducción mal, alguien va a venir a decirte, cámbiala y su justificación. Ok, muchas gracias, Diana. Sí, en efecto, yo he sido testigo del trabajo que te ha costado. Tenemos por acá la participación del profesor Marco Nogués. Adelante, por favor. Sí, bueno, felicitar a los tres y ahora he estado pensando mucho acerca con esto de la pandemia, ¿cuál va a ser el papel de los laboratorios? Sobre todo estoy pensando en los laboratorios universitarios, ¿no? Porque pues tradicionalmente estaban con haz la práctica, entonces, ¿cómo visualizarían ahora a los ponentes un nuevo laboratorio y qué se tendría que aprender en ese nuevo laboratorio con lo que hemos aprendido ahora? Si alguien de nuestros ponentes quisiera contestar. Yo quisiera contestar un poco esa pregunta porque creo que muy importante, independientemente del perfil profesional que tengamos. Entonces, a ver, lo que sucede es que primero no se debería de renunciar a las experiencias empíricas, aunque sea a nivel virtual, a nivel de distancia. ¿Qué significa eso? Que pues ha habido una gran adaptación y adopción de usos como, por ejemplo, el celular a través de sus sensores y las diferentes aplicaciones, como el PyBox, para que por lo menos los estudiantes tengan pues, algunas de estas experiencias a distancia. Otra, pues, ha sido la implementación pues, cada vez más masiva, más clara de trackers, ¿no? Donde los estudiantes también graban eventos, se están autograbando y después los tienen que ir analizando. Entonces, ¿qué es lo que está limitando las experiencias? Pues la existencia de algunos de estos sensores. Por ejemplo, como puede ser un sensor de temperatura, pues no todo el mundo tiene ese tipo de aparatos. A diferencia de que parece que es casi ubicua la presencia de los smartphones. Existen, por supuesto, experiencias que son muchísimo más complicadas y que tienen que ser realizadas en laboratorios especializados, o por lo menos que cuentan con equipos que son mucho más caros. Estoy pensando, por ejemplo, en un laboratorio de óptica, pues puede hacer la sustitución con un láser de pues, apuntador, pero pues puede ser un poco problemático hacer algunas experiencias con la baja coherencia que tienen los láseres apuntadores. Entonces, lo que corresponde tal cual a los laboratorios, pues es de que pues seguimos luchando todos porque pues los estudiantes tengan estas experiencias de primera mano con equipos que sean adaptables y cada vez pues eso es como más fácil de realizar por los medios tecnológicos adaptables que tenemos a la mano. Pero en realidad sigue siendo como una labor de mucha creatividad que deben de tener los profesores. No sé qué opinan los demás panelistas. Bueno, Gracias, doctor Vicente. Adelante, profesor José. Bueno, yo considero que esta parte que el doctor menciona es muy, muy importante porque igual pudiérase pensar que la virtualidad viene a reemplazar la parte esta de las experiencias de aprendizaje a través de actividades experimentales como antes se hacían. Yo creo que y pienso que se deben de complementar, eso es importantísimo, ¿sí? Si bien es importante ver los contextos, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, ver FED
que yo sí ya lo he visto más y para mí ha sido algo muy enriquecedor y que pienso yo también compartir de forma experiencial con mis compañeros y que de esta forma, pues, el mostrarles mi experiencia con FED, yo creo que también va a ser algo que a ellos les va a ayudar mucho a complementar precisamente esta parte, que tal vez la parte de la falta de materiales, la falta de recursos y esta falta que yo mencioné de laboratorios que requieren gran cantidad de aparatos y materiales, pues bien puede complementar esta parte de FED. Muchas gracias, profesor José. Doctora Diana, no sé si quisieras agregar algo ya prácticamente para ir cerrando esta sala. Y eso que yo solo trabajo con simulaciones, yo les digo, no las dejen solitas. Definitivamente enriquecerlas con una parte experimental es súper importante. Sobre lo que preguntaba Marco, ¿qué se debe de aprender en un laboratorio? A pensar, a resolver problemas, porque incluso siguiendo fetos en experimentos debemos alejarnos de estas recetas de cocina, de esto de pedirle a los estudiantes que solo recolecten tablas y que te comparen lo que salió en la tabla y con lo que salió usando la fórmula. No, hay que irnos más a que los estudiantes pues aprendan a recolectar datos, a identificar las variables, a hacer las conexiones, a construir modelos, a ellos mismos explicar lo que está pasando para hacer sus conclusiones y eso se hace con simulaciones y un fuerte complemento con actividades de laboratorio con equipo real. Sí, coincido y creo que pues esto podría dar un buen cierre, tu último comentario a esta muy interesante sesión. Les agradezco, como dice el profesor Rubén Perea también, se puede profundizar más esto en la sesión de pósters, que habrá, algunos de ustedes presentan trabajos, y pues creo que todos los trabajos presentados son sumamente interesantes y como vimos no son exclusivos, sino muchas veces son complementarios y tocamos puntos comunes entre todas nuestras propuestas. Pues les agradezco. Tenemos un par de minutos para ir iniciando la sesión segunda de este día en esta sala 1. Les agradezco, doctor Vicente, profesor José, doctora Diana, a los demás colegas que están como participantes y los invito a que se queden, por supuesto, a la siguiente sesión. Ya tenemos por acá, veo al profesor Raúl Castillo, veo al doctor Manuel Sandoval, entonces en unos minutos comenzaríamos. Por favor, les agradezco y pues los esperamos en un par de minutos. Gracias. Saludos, Mario. Saludos.